Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25. Vamos a leer estos primeros 3 versículos del capítulo 25. Dice el verso 3: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, y enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Dice el verso 5, cuando decía: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios. Mire la palabra de Dios, qué lindo. Y en esta hora vamos a estar encerrando esta palabra en un tema que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Gloria a Dios. Mire usted qué maravilloso. Y es que el arrepentimiento viene de dolerse en el corazón por el pecado, por la maldad. Dolerse, ¿verdad?, de haberle dado la espalda al Señor. Y fíjese que antes de predicar esta palabra quiero contar, hermano René, algo que me llamó la atención, ¿verdad?, que me enseñaba mi esposa, un video que está circulando bastante, se ha hecho viral en las redes sociales, de un niño judío, el cual, ¿verdad?, vino una revelación de parte de Dios a este niño judío, donde le llama a hacer una palabra, le daba diciendo: hay que hacer Betesba, que quiere decir, ¿verdad?, un llamado al arrepentimiento. Y la mamá, cuando el niño lloraba y le decía el niño: tengo que hacer Betesda, y le decía a la mamá: ¿qué significa esto? Y el niño le decía: significa tener calma, tener paz en el corazón, estar en paz con Dios. Y entonces le decía la mamá asombrada a un niño de 3 años, usted lo puede buscar allí, ¿verdad?, en la red social, y para poder darse cuenta, ¿verdad?, cómo ese niño, y yo le creo, porque dice Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre los jóvenes y sobre todos verán visiones, hablarán, ¿verdad?, sueños. Y este niño, Dios, ¿verdad?, le daba esta palabra donde le decía que un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, porque es judío. Y le decía a la mamá asombrada: ¿y eso quién te lo dijo? Y esto es lo más asombroso, hermano René, donde el niño le decía: me lo dijo, ellos dicen, ¿verdad?, Elohim, que quiere decir Dios mismo me lo reveló desde el cielo. Y la mamá se quedó sorprendida, y muchos están comentando esto mismo hoy en día, de eso que sucedió, de eso que está haciendo, ¿verdad? El Señor está hablando de una y otra manera para que el hombre se vuelva a Él, hermano René. Y aquí dice la palabra, ¿verdad? El profeta Jeremías dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, los reyes que gobernaron Israel, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. 23 años hablándole, hermano René, al pueblo de Israel, el profeta Jeremías, diciéndole, ¿verdad?, los juicios de Dios, diciéndole al pueblo que se volvieran de sus idolatrías, de su mal camino, de sus malas obras. Pero dice aquí: no oíste. O sea, cerraron su oído, cerraron su corazón. Y así hoy en día está absolutamente igual, hermano René.
se le habla a las personas que se vuelvan, que Dios quiere que el arrepentimiento, la persona no importando lo malo, los pecados que lo tengan, ¿verdad?, tribulado, el Señor está con los brazos abiertos, pero el ser humano sigue cerrando su oído, no quiere oír la voz del Señor, el evangelio que lo puede libertar de la muerte, no solamente física, sino espiritual, separado completamente del Señor. Y el profeta Jeremías dice 23 años, no un año, no 2 años, no 3 años, 23 años hablándole desde temprano y sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Constantemente, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, hablándole del Señor, que el Señor, al que ama, disciplina. Pero no, cerraron su oído, cerraron su corazón. Y no bastándole esto, el Señor dice el verso 4, envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándole, dice nuevamente, desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Y podemos ver aquí la terquedad del ser humano. Podemos ver que el Señor muchas veces trata con la vida del ser humano de diferentes formas, de diferentes situaciones, pero el hombre sigue endurecido su corazón, no oye el susurro de Dios, no oye las súplicas divinas, porque el Señor está hablando no necesariamente desde los cielos, sino que a través de su palabra que está llegando a su hogar, para que deje de hacer lo malo, para que se vuelva al Señor. Miren qué es lo que decía el profeta Jeremías y lo que decían todos los profetas desde temprano y sin cesar durante 23 años que habla acá. Mira el mensaje cuál era, porque muchas veces no queremos hablar del Señor porque decimos no sabemos lo que vamos a decir. Este era el mensaje, un mensaje fácil, un mensaje sencillo. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Volveos. ¿Qué quiere decir eso, hermano René? Arrepentirse de lo malo que hayamos hecho. Arrepentirse. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor está esperando que tomamos decisiones que impliquen en nuestra propia vida, impliquen en nuestras generaciones. Y dice él, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Porque muchas veces decimos, ¿verdad?, que no hacemos lo malo, pero con darle la espalda a Dios, con no querer escuchar las buenas nuevas de salvación, con no quererlo, ¿verdad?, aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano, amigo? Que Él no se compara con nada. Él es único, Él es todopoderoso, Él, ¿verdad?, es el Dios invisible, el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede. Y dice aquí, volveos de vuestra obra y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre. Después de la advertencia, después del llamado, el Señor dice la promesa, hermano René. Tengo una tierra, tengo un lugar donde mora la paz, donde mora la justicia. Y el Señor ahí nos está llamando. El Señor nos está llamando al arrepentimiento para que disfrutemos esa buena tierra, para que disfrutemos lo que Él ha ido a preparar para nosotros, para el ser humano, ya que somos la misma imagen del Dios invisible. Pero para eso tenemos que dejar los malos caminos. Él dice el verso 6, no vayas en poses de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni me provoquéis a ira con las obras de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habréis oído, dice el Señor. Dios no comparte su gloria con nadie, hermano René. Dios no comparte su gloria con nadie. Y de repente usted podrá decir, pero como decía el pueblo de Israel, yo lo voy a leer textualmente, porque usted puede estar pensando lo mismo que pensó el pueblo de Israel.
Yo soy tan malo que no tengo perdón de Dios. Así llegó a pensar el pueblo de Israel también. Dice Ezequiel capítulo 33 verso 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué tan grande es tu pecado, amado hermano, amigo? ¿Qué tan grande es lo que te tiene atado, esclavizado? El Señor te está llamando en esta hora. No pienses así como el pueblo de Israel pensaba. Nuestra rebelión y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues escaparemos? ¿Cómo pues dejaremos el adulterio? ¿Cómo pues dejaremos el alcohol? ¿Cómo pues dejaremos la droga? ¿Cómo pues dejaremos tantas vanidades, tanto pecado? Y miren la respuesta divina, la respuesta del Señor. Dice el Señor aquí, y podemos ver cómo ese Dios amoroso, misericordioso, hermano René, Ezequiel 33:11, diles, dice el Señor: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el llamado que hace el mismo Dios que estaba llamando al pueblo de Israel, porque era su pueblo amado, era como la niña de sus ojos. Y hoy en día el Señor, ahí donde estás, te ama tanto a ti también, porque eres creación suya, eres creado a la misma imagen del Señor. La sociedad de repente te da un valor que no vales absolutamente nada por tu condición, por lo extremadamente deteriorado que te tiene el pecado. Pero el Señor en esta hora te dice lo valioso que eres para Él. Y Él te dice, ¿verdad?, que no quiere la muerte de tanto física como espiritual de tu vida, sino que quiere que tú te vuelvas, que reconsideres tus caminos, y que dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis en vuestros delitos y pecados? Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Esa es la súplica divina, que abandones el pecado, que abandones las malas actitudes que tú has estado practicando. Devuélvete al Señor. Mire cómo dice la palabra del Señor: si el impío restituyere la prenda, si devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá y ciertamente no morirá. Y esto me recuerda, hermano René, lo que hablaba el apóstol Pedro allá en la segunda carta, capítulo 3, verso 9, que dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Él está con los brazos abiertos. Él aún te está hablando en esta hora. Él te está llamando. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano René, veía un video de aquí del mercado Concepción, donde un joven, ¿verdad? Ya lo hallaron y un guardia llegó. ¿Y saben quién es el que se personificó en ese guardia? El ángel de Jehová. Tuvo misericordia de ese joven que ya estaba con un lazo para quitarse la vida. Y ahí llegó el guardia y le cortó el lazo, porque ahí llegó la misericordia de Dios, no queriendo que pereciera sin Cristo, porque hay una condenación para el que muere sin Cristo. Y Dios quiere, ¿verdad?, salvar a la humanidad. A eso vino su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y el Señor está en esta súplica divina, hermano René, que nos arrepintamos. Él está llamando de una y de otra forma al ser humano para que vea que Él no quiere que el que anda en malas asociaciones, en malos pasos, se muera. Él no quiere
que nadie se pierda. Él quiere salvar a la humanidad. Pero la humanidad ha puesto unos tapones en sus oídos. Ha puesto, ¿verdad?, una venda en sus ojos, permitiendo al enemigo, ¿verdad?, que cada día lo lleve más a un abismo, a una desesperación, y al oír palabras negativas que nadie no sirve para nada y que mejor se quite la vida, que ahí termina todo. No, ahí no termina todo. Si tú tomas decisiones equivocadas, lo lamentarás el día de mañana. Pero hoy es el día aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor te está hablando a través de su palabra. Dice aquí, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Mire cómo habla el Señor, hermano René. No importa, ¿verdad?, que haya sido el homicida. No importa que haya sido el ladrón. No importa que haya sido el adúltero. El Señor ya pagó. El Señor ya pagó lo que usted tenía que pagar. Solamente que tiene que hacer usted, venir, aceptarlo como su Salvador, aceptarlo como el Señor de su vida. Y Él dice aquí, no se le recordará. Me gusta mucho esa palabra, hermano René. No se le recordará ninguno de sus pecados, porque ya Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Dice una palabra, me gustaría verla aquí en Isaías 53. Mire cómo dice aquí, Isaías capítulo 53, para que usted se dé cuenta quién es el que llevó, quién es el que pagó el precio por lo que usted y yo debíamos, los pecados que hemos cometido. Dice Isaías 53, verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por quién fuimos curados? Por el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Quien tenía que pagar esos pecados éramos nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Pero Él vino y murió en la cruz del Calvario. Y como lo dice Isaías, mas Él, Jesús mismo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Porque cuántas veces le fallamos al Señor, pero Él ya pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Él ya pagó. Ahora, ¿qué hay que hacer? Solamente aceptar ese regalo maravilloso, hermano René, que Él nos pone en este día. Así que el Señor está llamando, dice, no se le recordará ninguno de sus pecados al que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Y esto va a suceder solo el día que usted acepte ese regalo maravilloso del Señor. Dice aquí otra parte, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y cuando esto sucede, hermano René, van a venir palabras ahí de repente de algunos vecinos, de repente de algunas personas que lo conocen, y van a empezar a blasfemar el nombre del Señor como lo hacía el pueblo de repente. Dice que decían, y dijiste, no es recto el camino del Señor. Pero el Señor dice que Él es soberano y dice, yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¿Por qué va a suceder esto? Porque de repente te van a criticar, tú que eras asesino, y van a decir, este merece que lo hagan picadillo. Pero el Señor te perdonó, y eso es lo que vale. El Señor miró a tu arrepentimiento, y eso es lo que vale. No importa lo que digan los demás, esos son los justos juicios de Dios que Él ya pagó en la cruz, y Él está dispuesto a perdonarte cuando verdaderamente tú reconozcas que eres pecador y necesitas a Jesús como tu Salvador. Y aún este capítulo habla del justo,
Habla que si el justo se aparte, porque muchas veces se confía, se conforma el que está en la iglesia, el que está predicando y se da vacaciones, hermano René. Y dice aquí este capítulo, no lo voy a leer por el tiempo, que si se apartare y en ese momento muere, no le contará todos esos años que estuvo sirviendo al Señor. Y de repente hay cosas que no las podemos comprender, pero el Señor es recto y dice: si el impío se arrepintiere, yo lo perdono. Y si el justo se descarrea, pues va a pagar el precio. Por eso dice la Biblia: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una palabra aquí rápidamente porque el tiempo se fue ya. En el libro de Mateo capítulo 3 verso 2, hablando Juan el Bautista y diciendo esta palabra que me llena, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que hoy en día estamos predicando, amado hermano, amigo. Si esta palabra está llegando hasta ti en esta hora, el Señor te ama. El Señor quiere que te vuelvas a Él. Arrepiéntete de todas tus maldades, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, también predicaba de la misma manera. En Mateo 4:17 dice que el Señor comenzó a predicar y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que este es el mensaje en esta hora: arrepentíos, porque Cristo viene, hermano René. Gloria a Dios.